Vamos a ver ahora el control de obra. En el menú principal tenemos control de obra y datos del control de obra. Acá definimos los datos de la empresa y datos generales para la obra. La fecha de inicio de obra para las planillas las definimos aquí, en el cual define el inicio y el fin de semana. Por ejemplo, si estuviésemos el día viernes 4, el inicio de la planilla sería de viernes y termina el jueves. En este caso, para el día 1 estamos hablando de una planilla de martes a lunes. Definimos también aquí el tipo de moneda, que es el tipo de moneda principal y la moneda secundaria. Y acá el tipo de cambio. Tenemos también proveedores de materiales, los responsables de movimientos y el cambio de moneda. Básicamente el cambio de moneda, acá tenemos las fechas de los tipos de cambio, los tipos de cambios para las fechas en las cuales solo ha sucedido el evento. No son las fechas de todos los días del mes. En cuanto al control de materiales, el sistema trabaja mediante un CARDEX promedio. Vamos a decir que ingresamos un material, vamos a ingresar un material que es un cemento. Acá tenemos nosotros los recursos presupuestados, y estos son nuevos recursos que se han ingresado a la obra. Con nuevo yo puedo alimentar un nuevo recurso a la obra y crear un nuevo recurso para alimentarlo en la obra. Vamos a decir que en este caso vamos a alimentar un cemento, una cantidad de 200 bolsas de cemento a un precio de 16. Falta un proveedor, por ejemplo Cemento Sur, y que esto sea la fecha del 25 del 9. Un responsable, vamos. Ese es un ingreso de material. Una salida de material sale un material, por ejemplo el cemento que hemos ingresado. ¿A dónde sale? Sale a una fase o partida de control, por ejemplo a concreto. Un responsable, y supongamos que salen 300 bolsas de cemento. Esta es la forma como ingresan y salen los materiales a la obra. También tenemos las devoluciones de los materiales y tenemos una verificación del CARDEX. En cuanto a la mano de obra, vamos a decir que estamos en esta semana. Acá ingresamos el costo de la planilla por cada una de las fases de control, con sus respectivas horas hombre. Vamos a decir que vamos a hacer un ingreso. Y vamos a ingresar una planilla para la fase de concreto, un responsable, y ingresamos el costo de la planilla y unas 89 horas hombre. Podemos ingresar como moneda extranjera o moneda nacional. En este caso es moneda nacional. Igualmente podemos ingresar en cuanto a la planilla, tenemos acá
como esta es una semana dividida que tiene días que pertenecen a una semana y días que pertenecen a otra semana, podemos definir acá qué días se ha trabajado en la planilla. Por ejemplo, supongamos que hacer de refuerzo se terminó esta semana, entonces se terminó el día sábado, ya no se trabajó el día lunes. Vamos a ver ahora lo que es en el equipamiento. Supongamos que estamos en el mes de agosto y alimentamos un nuevo equipo. Por ejemplo, una máquina soldadora a la fase de estructuras, una persona responsable, y tenemos 12.000 soles de soldadoras con 672 horas hombre. Alimentamos también un contrato, por ejemplo en el mes de septiembre, un nuevo contrato que es en la fase de concreto, un contrato de concreto a la fase de concreto, un responsable el costo del contrato y lo grabamos. Aquí hemos ya alimentado los materiales, la mano de obra y los equipos y los subcontratos. Tenemos ya la curva de valor ganado. En este caso podemos ver los costos directos de material, mano de obra, equipos y subcontratos, y los costos totales programados, valor ganado y realizado, y tenemos la curva S de la programada, realizada y la de valor ganado. Son las curvas comparativas. Podemos también tener acá la proyección final de la obra. Tengo un presupuesto total que es 502, y aquí, según las formas de cálculo, el sistema me dice cuál va a ser el costo final de la obra al cual se está proyectando. Tenemos también acá el cronograma de avance mensual por fases, y aquí yo tengo básicamente en azul lo que he programado de acuerdo a las fases, y en verde el avance real de cada una de las semanas. Estas fechas responden al presupuesto programado. Y podríamos tener reportes, por ejemplo, reportes de materiales por código. Y aquí tenemos, por ejemplo, el cemento, los ingresos los precios unitarios, las cantidades totales, las salidas, a qué fase se está saliendo el cemento, el precio unitario promedio, el total, el saldo, y es el total de cada uno. Y lo tenemos por cada uno de los materiales. Tenemos otro reporte que es los recursos, la cantidad de recursos hasta un determinado mes, por ejemplo en agosto, y el sistema me hace una comparación de lo que yo he presupuestado frente a lo realizado, ¿no? Entonces yo tengo acá lo que debía haber gastado respecto al valor ganado y lo que he realizado en la obra por cada uno de las fases de control en cuanto a materiales, mano de obra, equipos y subcontratos. Y también tenemos un reporte de horas hombre, que es una proyección de horas hombre
y el sistema el sistema me permite visualizar la proyección de la hora hombre al cual voy a llegar al final de la obra. Bueno, esta es la parte de control de obra. Más adelante veremos los gastos generales. Muchas gracias.